Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien por aquí? ¿Bien por aquí? Muy bien. En esta serie que estamos haciendo de Lucas todo el año, muchos domingos nos acercamos a un texto que es un párrafo, son 8 versículos, 10, 12 versículos, que son asumibles como para predicarlos en detalle y ver los detalles del texto. Pero no todos los domingos son así. Hoy es un día diferente y nos vamos a acercar a un texto mucho más largo. Casi podríamos decir que nos vamos a acercar a una sección, ¿vale? Así que necesito que estés conmigo concentrado, que vamos a saltar más de lo habitual. Deciros que, para ubicaros, recordaréis que al principio de año estuvimos viendo todo el ministerio de Jesús en Jerusalén, que luego volvimos para atrás y que ahora estamos ya en Galilea, en la sección donde él empieza su ministerio en la zona de Galilea, y que hemos visto ya varias cosas en domingo. Solo un recordatorio para ubicarte. Hemos visto lo que sucede en Nazaret, hemos visto lo que sucede en Capernaum, y la semana pasada vimos lo que llamamos la pesca milagrosa. ¿Sí? ¿Recordáis? Y a partir de ahí viene este texto que empieza en el capítulo 5, versículo 12. Si tienes tu Biblia puedes abrirla, dejarla por ahí. Desde el 5:12 vamos a ver hasta el 6:11. Como os digo, no lo vamos a ver en el detalle en el que vemos otros textos más cortos, pero os quiero explicar lo que sucede ahí. ¿Estáis listos? Una pregunta. Os hago una pregunta. Si la pregunta no tiene todo el sentido del mundo ahora, no te preocupes hasta el final, ¿vale? Una pregunta para ti. No es para que la respondas en voz alta, es para que pienses. ¿Qué disputa tienes tú con Jesús? Uy, hay gente que me ha puesto cara ya. Ha dicho, si te contara. Es verdad que la palabra disputa, los niños ya se han ido, pero la palabra disputa sí es una palabra ya en desuso para muchos. Si alguien no acaba de entender lo que significa, se parece mucho a una pelea, pero no es una cuestión física. Normalmente cuando usas la palabra pelea es como que dos personas se golpean, ¿no? Una disputa es más como una controversia, como algo, un desacuerdo entre dos personas, ¿no? Y enseguida entenderás por qué uso esta palabra, disputa, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué disputa tienes tú con Jesús? Ahora, el texto que vamos a ver hoy son hasta 6 pequeñas historias. 6. Te las mencionaré y veremos algo que las une. Y es que después de lo que hemos visto en Nazaret, en Capernaum y en el lago, con la pesca, lo que empieza en el versículo 12 y llega hasta el capítulo 6:11, la mayoría de los teólogos y comentaristas bíblicos a eso le llaman las disputas galileas. Por eso la pregunta sobre qué disputa tienes tú con Jesús. Galilea es porque todas sucederán en la región de Galilea donde Jesús está haciendo su ministerio. Y disputas porque vais a ver que son textos, exceptuando el primero, que es una pequeña introducción, en el que empiezan a darse unas tensiones cada vez mayores entre Jesús y un grupo de personas que el texto va a llamar o va a caracterizar como fariseos y doctores en la ley. Y la tensión va a ir en aumento y vamos a ver hasta dónde va a llevar. ¿Vamos? La intro. Eso es 5:12 hasta 16. Y es un texto muy sencillo, corto, en el que Jesús sana a un leproso. Y aquí no hay todavía tensión, pero en este texto hay 2 detalles que te explican por qué van a empezar esas tensiones. Si miras el versículo 15 y luego vemos el 17, te das cuenta que después de lo que ha pasado en Nazaret, Capernaum y en el lago, Jesús sana a este leproso y el texto te informa de lo siguiente. Su fama, la fama de Jesús, se difundía más y más y grandes multitudes concurrían para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Dicen que muchas multitudes están buscando a Jesús y que las razones principales son escucharle y ser sanadas cada uno de lo que tuviera torcido, ¿vale? Cada uno de lo que tuviera enfermo. Y el versículo 17 añade que uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando y había sentados fariseos y doctores de la ley. Lo que os he informado ya, que va a aparecer esta gente. Pero mira el detalle. Los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Es decir, una cosa es que Jesús vaya por el mundo y en el pueblo en el que esté haya una sinagoga y, lógicamente, haya fariseos y doctores de la ley de esa zona. Una cosa es que Jesús se encuentre en Jerusalén con ellos. Y otra cosa es lo que estás viendo aquí,
que no es que algún fariseo a título personal, algún doctor de la ley que está interesado en Jesús o que está interesado en llevarle la contraria, no son cosas puntuales. Estamos hablando de fariseos y doctores de la ley que dice que son venidos de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Estamos hablando ya de un movimiento total del grupo que llamamos fariseos y de los doctores de la ley de acercarse a Jesús, y sucede en cuanto su fama crece. Así que puedes imaginar razones. Ahora la gente se está movilizando, pero ya no se moviliza para ir a las sinagogas como antes. Se movilizan para ir a escuchar a Jesús. Y los doctores de la ley y los fariseos están, y esto podemos suponerlo hasta cierto punto, hay textos que nos informan, molestos, celosos, envidiosos, lo que sea, y en masa de todos los pueblos van ahí a escuchar de qué está hablando este Jesús que ahora todo el mundo va a escuchar. Esta es la última Coca-Cola en el desierto, todo el mundo está interesado y van para allá. Y entonces te encuentras este primer texto de los 5 que vemos, donde sí que hay tensión y disputa. Este primer texto, que empieza en el versículo 17 y llega hasta el 26, es la historia, muy conocida, de un paralítico al que varios amigos llevan. La mayoría conocéis la historia, pero te hago un mini resumen. Hay un paralítico en un momento histórico en el que no hay sillas mecánicas ni sillas de ruedas. Los paralíticos están tumbados en un lecho de madera y los mueven un familiar, amigos. Y aquí hay 4 amigos que están llevando un paralítico y lo están llevando al Jesús, que acabas de ver que ha sanado a un leproso. Así que lo llevan a Jesús con la expectativa, con la esperanza de que sea sanado como él está sanando a tanta gente. Se encuentran a toda esa multitud de fariseos y doctores en la ley, todos bien sentaditos en clase, escuchando a Jesús, y no hay sitio para más gente. Y en un acto de, unos lo calificarán de desesperación, otros un acto de amor, un acto loco, se van a subir al tejado de la casa, van a desmontar un poco el tejado y van a descolgar al paralítico para que vaya delante de Jesús. Total, si se caía tampoco podía quedar mucho peor el Señor, así que el riesgo era mínimo. Y lo llevan ahí frente a Jesús. ¿Y Jesús qué debería decir? ¿Qué expectativa tendrías? Después de todo esto, ¿que haga qué? Que lo sane, ¿no? No es tan difícil de adivinar. Es un paralítico y es lo que hace él, es sanar, normalmente sana a la gente. Así que le ponen un paralítico enfrente y Jesús va a decir las siguientes palabras. Tus pecados te son perdonados. Palabras extrañas, si el relato es tal cual te lo estoy contando, solo que hay un detalle en el contexto histórico y en las creencias de la gente de este momento histórico que te ayudan a entender qué está pasando aquí. Algo que los judíos vinculaban de manera muy cercana, una cosa a la otra, era el pecado y la enfermedad. Me explico. En la historia de Job tenéis ejemplos muy claros. Si alguien estaba enfermo, el pensamiento habitual era, pues has pecado, vete a saber qué pecados tienes y por causa de tus pecados es que estás con esta enfermedad. Es decir, lo que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios y entonces serás sano. Esa era un poco la reflexión que se hacía habitualmente. En ocasiones no solo podía ser la propia persona, sino que en ocasiones se vinculaba eso a los padres. Por ejemplo, ¿recuerdas en Juan capítulo 9, un ciego? Y la pregunta es, ¿quién ha pecado, este o sus padres? O sea, que podía ser transmitido. Se creía que había una transmisión de esa desgracia, de esa maldición. Pausa. Vamos a pensar un poco en esto de la enfermedad y el pecado, si están vinculados o no. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Sí o no. Unos dicen sí, otros no, otros depende. No vamos a verlo en toda la profundidad que sería interesante, algún día lo hacemos. Pero algunas pinceladas de esto, ¿vale? Número 1. Si yo te digo, el hombre se pasó muchos años bebiéndose cada día una botella de ginebra y una de vino. Me alegra que este chiste te haya gustado. Y al cabo de varios años le diagnosticaron una cirrosis del hígado. ¿Tú puedes en esta frase vincular algún pecado con alguna enfermedad? No parece muy misterioso, ¿verdad? Los actos
Y digo pecaminosos porque la Biblia habla claramente de lo que es la borrachera. Cuidado, no de beber. ¿Vamos a ser fieles con la Escritura? La Biblia no dice que beber alcohol sea pecado, lo que dice es que la borrachera es pecado. Entonces tienes aquí un hombre bebiendo y bebiendo, digo un hombre porque siempre son los hombres, y bebiendo, y al cabo de unos años tiene una cirrosis de hígado. Tú dices, bueno, está claro que este pecado está vinculado con esta enfermedad. ¿Alguien tiene dudas? No, vale. Otro ejemplo. Una persona, hombre o mujer, que tiene una vida sexual, como podríamos describirla como promiscuidad. Va saltando de flor en flor, teniendo relaciones sexuales con mucha gente y de pronto contrae una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, que evidentemente ha sido transmitida por otra persona que la tenía. ¿Sí? ¿Puedes vincular en este ejemplo algún pecado con alguna enfermedad? ¿Sí? Nadie se extraña a esto, a todos os parece común y normal, ¿cierto? A donde estamos llegando, todavía no con la Biblia, todavía no, ahora me meto, es a la conclusión, con la lógica y la ciencia, de que hay un vínculo entre el pecado y la enfermedad. Vamos a la Biblia. ¿Recordáis lo que dice Romanos 6:23? Un versículo muy famoso. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es una enfermedad que no se cura. ¿Estamos de acuerdo? Es una enfermedad que no se cura y llega a un punto en el que te acaba quitando la vida. Lo que te está diciendo Romanos 6:23, de alguna manera, podrías reformularlo y decir, la paga del pecado, al final, es una enfermedad que no se va a curar y va a acabar en la muerte. O podrías recordar, por ejemplo, déjame que tengo por aquí más textos apuntados, podrías recordar, ¿dónde los tengo? Aquí. Podría recordar también el Salmo 32, donde de forma poética, pero eso no quiere decir que no sea cierta, dice, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, mientras callé, mis huesos se secaban dentro de mí. ¿Recordáis esa poesía del Salmo? Algunos diréis, bueno, pero es que es muy poético, pero ¿y en vuestra experiencia personal no habéis vivido nunca la experiencia de que calláis, o sea, ocultáis el pecado, lo guardáis, no lo reconocéis por vergüenza, por las razones que sean, y sentís como eso os va quitando la vida? Os va enfermando psicológica, emocional y espiritualmente, pasando el tiempo. Algunos habrán tenido esta experiencia. Voy a decir que efectivamente hay una relación entre el pecado y la enfermedad. Lo que no podemos afirmar de ninguna manera es que sea una relación causal directa. No puedes decir, porque esto, entonces esto. Lo puedes decir en casos concretos, pero tú no puedes ver a una persona enferma y decir, esto te ha pasado porque estás pecando o porque tus padres están pecando. Realmente no lo sabes. De hecho, dice que la paga del pecado es muerte, pero no necesariamente tiene que ser tu pecado. Si una persona, la persona que bebía antes, la que ha hecho gracia, la que había bebido mucho, coge el coche y empieza a ir con su coche bebido o bebida y te atropella mientras tú estabas paseando normalmente por la ciudad sin cometer ningún pecado y te hace un daño físico que te genera ciertos problemas, enfermedades, etc., ves también como el pecado, ahora el de otro, causa enfermedad, dolor, sufrimiento, sacrificios, etc. ¿Te das cuenta? O sea, hay un vínculo. Lo que no podemos es ser tan dogmáticos, tan estrictos en nuestra manera de enfocar estas cosas. De hecho, si vuelves al texto conmigo, mira lo que va a pasar con Jesús y estas personas. Le van a bajar este paralítico, él va a mirar al paralítico y le va a decir, hombre, tus pecados son perdonados. Es una frase, como te decía, extraña, pero si entiendes todo lo que está pasando, ahora que te lo explico un poco más, entiendes que lo que Jesús entiende que la gente piensa es que este es paralítico porque tiene pecados. Por lo tanto, si le dice, hombre, tus pecados son perdonados, supuestamente, a partir de ahora la enfermedad puede irse, ¿no? Pero los fariseos y doctores de la ley que están escuchando a Jesús hacen su reflexión. No lo dicen en voz alta, pero están pensando. Y piensan
y piensan bien. Porque lo que piensan es, pero un momento, porque claro, Jesús ha dicho esa frase en voz alta, piensan, pero un momento, ¿quién puede perdonar el pecado si no es solo Dios? No desprecies lo que dicen los fariseos y los doctores en la ley, porque ya sabes que su rol en la Biblia suele ser negativo. Es gente que sabe lo que dice. No están equivocados cuando hacen esa reflexión. Es una reflexión teológica correcta. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y ahora tienes a una persona delante perdonándole los pecados a un paralítico. De hecho, esa afirmación teológica correcta de estos fariseos les tendría que haber llevado a la siguiente conclusión. Si es verdad que solo Dios puede perdonar pecados, y si es verdad que este hombre está perdonando los pecados de este hombre, entonces este hombre... Esa es una conclusión a la que podían haber llegado. Pero no querían llegar a esa conclusión, o no podían. Jesús, que sabe lo que están pensando, les va a hacer otra pregunta a ellos. Una pregunta que a veces yo he lanzado al público para hacer un poll, una encuesta. ¿Queréis hacer una encuesta? ¿A mano alzada? ¿Queréis hacerla o no? ¿Jugáis? ¿Os arriesgáis? Venga, la pregunta que le hace Jesús a los fariseos es, ¿qué es más fácil decir? ¿Hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Los que crean que es más fácil decir, hombre, tus pecados te son perdonados, que levanten la mano. Venga, jugad. Tienes que elegir una de las dos. ¿Es más fácil decir, hombre, tus pecados te son perdonados? Uy, tiene pocos votos. No, tranquilos. No os fiéis de las mayorías, no siempre aciertan. ¿Cuántos creen que la frase correcta es levántate y anda? ¿Cuánto crees que es más fácil decir levántate y anda? Más gente. Y luego hay unos cuantos que no han levantado la mano en ninguna de las opciones. Desconfían del predicador y hacen bien. Hacen bien. Porque en verdad depende de la perspectiva que tengas ante la pregunta. Por ejemplo, una posible perspectiva es, ¿qué es más fácil comprobar? ¿Que le ha perdonado los pecados o que le ha sanado de la parálisis? Desde luego es mucho más fácil, y de hecho es lo único comprobable, que le ha sanado de la parálisis. Porque si le dice levántate y anda y se levanta y anda, todo el mundo puede comprobar que es cierto que le ha sanado. Pero si le dice, hombre, tus pecados te son perdonados, pues demuestra tú, si puedes, de alguna manera, que Jesús está realmente haciendo eso y perdonando sus pecados. Sin embargo, en realidad está diciendo lo mismo con las dos frases. Si la enfermedad y el pecado están vinculados como ellos creen. Si le dice, hombre, tus pecados te son perdonados, entonces ese hombre ya no tendría razón para estar enfermo. Ya no tiene pecados, le han sido perdonados, podría levantarse. De hecho, en la relectura de este texto de esta semana, me he dado cuenta de una cosa que nunca había visto. ¿Quién te dice a ti que no estaba sano de su parálisis ya en ese momento? Si miras al texto no hay manera de saberlo. Es cierto que él no intenta levantarse hasta que le dicen levántate y anda, pero a lo mejor ya estaba sano. No lo sabremos, no podemos saberlo. Con el texto yo le he dado vueltas y vueltas, no hay manera de saberlo, pero a lo mejor ya estaba sano. No lo sé. Lo que quiero decirte es que si Jesús le dice levántate y anda y efectivamente se levanta y anda, lo que todos esos fariseos y doctores de la ley se están dando cuenta es de que verdaderamente ha perdonado sus pecados. Aquí la disputa es todavía pequeña. Es pequeña para ti y para mí, que no somos judíos y no tenemos ninguna blasfemia que defender. Pero para ellos, blasfemar, haciéndose pasar por Dios mismo, que es lo que Jesús está infiriendo en el hecho de perdonar pecados, era muy grave. Así que ya hay una tensión entre Jesús que dice, yo puedo perdonar pecados, y los que creen que solo Dios puede hacer eso y tú no eres Dios. Están pensando eso de Jesús. Hay una tensión. Vamos a ver cómo sigue. Hay otro segundo texto, que es el llamamiento de Leví. Leví es un publicano, es un judío que se ha afiliado con los romanos para cobrar los impuestos de los judíos y dárselos a los romanos, y de ahí sacar su tajada. Es decir, no era alguien con simpatías de los judíos. Y Jesús pasa por delante de la mesa, lo ve y le dice, sígueme.
Y él lo deja todo y le sigue. Y monta una cena, una fiesta, una comida en su casa. ¿De quién se llena esa fiesta? Aparte de estar Leví y Jesús, ¿quién más está en esa fiesta? ¿Quién más? Publicanos. Principalmente publicanos. ¿Por qué? Pues por la misma razón que cuando vas a un partido Barça-Madrid, ponen a los del Barça por allá y a los del Madrid para allá. Porque el ser humano tiende a segregarse y a juntarse con los suyos. Y a no mezclarse con aquellos con los que no quiere mezclarse. Y los fariseos se juntan con fariseos, los doctores de la ley se juntan con doctores de la ley. Pero con quien no se juntan es con publicanos. Porque son publicanos, son unos traidores. Y nosotros no somos unos traidores. Yo no me voy a juntar con ellos. Y esto es exactamente lo mismo que hacemos todos en algún grado y de alguna manera. Por eso vengo a reivindicar en esta iglesia que el asado deje de ser argentino y sea internacional. No más asados de argentinos, asados para todos. Que la bandeja paisa se acabó ser de colombianos. De eso nada, para todos bandeja paisa. Arroz brut, mallorquín, no. Para todos. Ya está bien de segregarnos, hermanos. Haces un asado, invita a peruanos, invita a tal. Haces un... ¿Me seguís o no? Aprovecho para meterla cada vez que puedo esta, ¿eh? Cada vez que pasa el Pisuerga por Valladolid, ¡pam! Ahí la digo. Pero lo creo. Lo creo porque miras lo que hace el ser humano y te das cuenta que es lo que seguimos haciendo. Segregarnos unos por otros. Yo solo con los jóvenes de mi edad. Yo solo con tal. ¿Cómo nos relacionamos? Y ese texto, el llamamiento de Leví, dice mucho de cómo nos relacionamos. Porque estos fariseos tienen un problema con que Jesús haya elegido a Leví porque ellos no habrían elegido a Leví. Porque creen que son mejores que Leví. Porque Leví es un traidor, es un publicano, y nosotros no. Y esto de compararte y creerte mejor, tendemos a pensar las personas que es algo que hacen algunas personas, no todos. Que hay personas que hacen esto, que se consideran mejores que otros. Hablamos de ellos como ególatras, narcisistas, gente... Son palabras que nos ha regalado la psicología moderna. Pero lo cierto es que esto de compararte y creerte mejor que el vecino no es algo de unos pocos. Es una expresión básica del corazón humano. No me cuentes cuentos de, no, pero yo soy introvertido, yo soy extrovertido, gente con diferentes personalidades. Todos y cada uno de los que estamos en esta sala, en momentos, en temas, a veces, no digo siempre, nos creemos más o mejores que otras personas. Sea en una cuestión moral, ética, espiritual. Es una tendencia del ser humano. Es algo que nos pasa constantemente. Y mira lo que va a responder Jesús a esta pregunta que no le hacen a él. Es interesante, a Jesús nadie le pregunta nada aquí. Se lo preguntan a sus discípulos. Era más fácil preguntarle a los discípulos que preguntarle a Jesús. Pero no responden los discípulos, responde Jesús. Y mira cómo responde. Le dice... Bueno, la pregunta que le hacen es a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? ¿Por qué os mezcláis con esa gente? No son buena gente. ¿Por qué os mezcláis con esa gente? Y Jesús va a responder, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Bien. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Jesús no vino a llamar a justos? ¿Te lo explico? ¿Lo sabes o no? ¿Alguien lo sabe? Porque no hay ni uno. No puede llamar a justos, porque Romanos deja clarísimo que no hay ni uno. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. ¿Sabes cómo hubiera sido el llamado de Jesús a justos? 30 y pico de años por el mundo buscando, sin llamar a nadie. A nadie. A ti tampoco te hubiera llamado. Ni a mí. No hubiera llamado a ninguno. De hecho, te voy a decir una cosa. Los fariseos y doctores en la ley no se equivocan del todo con Leví. Hacen una parte de lo que interpretan es correcto. Lo que piensan es, ¿cómo es posible que Jesús llame a este?
Y tú sabes con qué intención, con qué pensamiento hacen eso, ¿no? Este no es justo. Correcto. Esa parte de la lectura es correcta. La que no es correcta es la otra parte en la que tú te crees que tú sí, porque tú no eres un publicano, tú no eres un traidor. Te da rabia, te molesta que Jesús llame a gente que los miras y dices, no entiendo qué ha visto en este, no lo entiendo. Si le das una pelota de básquet y 10 tiros libres y mete 3, si me dan la pelota a mí meto 7 por lo menos, ¿cómo va a elegir a este? Vamos a perder el partido, que me elija a mí, soy mejor que este. Es un pensamiento inherente al ser humano, al corazón del ser humano. Pensar, ¿cómo va a ser ella? Yo, hombre, yo, por favor, Señor. Y se te olvida, se te desliza así, ni te das ni cuenta, de que tú eres exactamente igual de injusto. No hay ni uno. Por eso Jesús se lo puede llamar a injustos. Y mira el llamado que hace Jesús. Jesús llama a pecadores al arrepentimiento, con lo cual el versículo te regala una definición de lo que es un justo. Que no he venido a llamar a esto, sino lo otro. Si lo otro es pecadores que no se han arrepentido, la definición que Jesús te está regalando de un justo es un pecador arrepentido. Yo estoy empezando a dejar de llamarle pecador arrepentido. El participio nos engaña. He empezado a ser más fan del gerundio. Me explico. Muchas veces decimos, esto es un pecador arrepentido, que significa que en algún punto de su historia se arrepintió, reconoció y luego siguió viviendo. No, un justo es un pecador arrepintiéndose. Necesitas el gerundio. Es un pecador que en algún punto de la historia empezó a arrepentirse y sigue arrepintiéndose. Porque tú tienes claro que tú pecas. Lo sabes. Sabes que a pesar de que el Señor es en ti, no das la talla. No siempre alcanzas. Hay cosas que no están bien. Lo que significa que sigues teniendo la necesidad de arrepentirte. ¿En qué consiste la justicia de Dios? En ser pecadores arrepintiéndose. No se espera que des la talla. Lo que se espera es que te des cuenta de que no la das. Y que te sometas a su gracia. Es por Él, no es por mí. Por mí no hay nada que hacer. Y la tensión inicial parecía una disputa teológica, ¿no? Este blasfema, este se hace como Dios, pero no es Dios. Ahora la tensión tiene que ver con las relaciones personales. A estos les molesta con quién se relaciona Jesús. Como ellos no se relacionan con ese, les molesta que Jesús sí lo haga, porque denuncia, delata, que tú no estás haciendo, algo no estás haciendo bien. Luego volvemos a esto en las conclusiones. Tercera cuestión, la cosa se va tensando más y más. Del versículo 33 al 39 hay una tensión que tiene que ver con el ayuno y las oraciones. Mira, hay 3 grupos de discípulos. Le hacen una pregunta y le dicen, mira, los discípulos de Juan, te los voy a poner aquí, ¿vale? Aquí están los discípulos de Juan el Bautista, luego están los discípulos de los fariseos y tal, y luego los discípulos de Jesús. Y se acercan y le dicen, maestro, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos hacen ayunos regulares y oraciones, pero los tuyos comen y beben. ¿Qué le están reclamando a Jesús? ¿Qué es lo que le están reclamando? Mira, antes de que tú llegaras, Jesús, ya estaba Juan y sus discípulos y ya estábamos nosotros y nuestros discípulos. Antes de que tú llegaras, ya orábamos, ya ayunábamos regularmente. Ahora has venido tú y todo el mundo viene a escucharte a ti, oh gran maestro. Ahí los celos, ¿no?, de los fariseos. ¿Qué tienes que aportar? ¿Qué tienes que traer? A ver, déjame que mire a tus discípulos. Míralos, ahí todos en la cafetería. Con croissants y cafés todo el día, comiendo, bebiendo. ¿Nos cuentas, Jesús, qué espiritualidad es esta? Nosotros ya veníamos orando y ayunando, ya íbamos por buen camino. ¿Qué es lo que nos estás trayendo? ¿Qué despiporre es este? Esto es lo que piensa cada generación de la siguiente. Cuando te haces lo suficientemente viejo, piensas que la siguiente, estos chicos jóvenes, ya sí. Pues aquí tienes estos ya pensando de Jesús, ¿en qué consiste la espiritualidad, según tú? En comer y beber. Y la respuesta que Jesús le da
es de estas, de nuevo, un poco críptica, medio, dices, ¿para dónde vas con esta respuesta? Mira, vemos un par de versículos. Dice, ¿acaso podéis ayunar los amigos del novio mientras el novio está con vosotros? Vendrán días cuando también el novio les será quitado. En aquellos días ayunarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, mira, te lo explico con un par de ejemplos. En octubre y en noviembre hay un par de bodas aquí en la iglesia, ¿vale? Se casan un par de parejas. No están aquí ahora, vale. Si tienes la ocasión de avergonzar a alguien en público por la confianza, siempre está muy guay. Si los novios de una de esas bodas que hay en octubre o en noviembre se me acercan y me dicen, pastor, dime, el día de mi boda nos gustaría que ayunáramos, usted y nosotros, los novios y yo, ¿vale? ¿Sabes cuál va a ser mi respuesta para los novios? ¿Te la digo? Ni hablar. Ni de broma voy a ayunar un día de boda. Se llama las bodas del Cordero, no los ayunos del Cordero. Me explico. Lo que Jesús está diciendo aquí es, mira, habrá días, momentos en los que habrá que ayunar, pero este momento de boda no es un momento para ayunar. Esto es una celebración, un convite, esto es alegría. Habrá otros momentos distintos en los que necesitaremos ayunar, pero nuestra mentalidad religiosa no deja de informarnos todo el tiempo que hay cosas que están bien y cosas que están mal en lo espiritual. Me explico. Orar está bien, ayunar está bien. Comer es dudoso, ¿no? Es como comer es como la cosa más egoísta. ¿Y por qué dice Romanos entonces, una vez más, voy a volver a Romanos, que si comemos, lo hagamos para el Señor? Que si bebemos, lo hagamos para el Señor. ¿Qué significa eso entonces? ¿Acaso hay una manera de comer y beber para el Señor? Pues de acuerdo con la Biblia, sí. Es muy diferente comer con gula, comer con ansiedad, comer egoístamente, que todos sabemos lo que es hacer eso, a comer con gratitud, reconociendo que la provisión viene de Dios, que todo lo bueno viene de su mano, que el placer que supone comer es un placer que Él ha inventado, reconocerle en eso, honrarle, ser justo, ser generoso con la comida. Claro que hay maneras de comer y beber que honran a Dios. Y nosotros tendemos a exaltar ciertas cosas, orar y ayunar, por ejemplo, como si siempre fueran buenas, y otras las ponemos en duda, sobre todo las que tienen que ver con lo físico. Pero te voy a decir lo siguiente, igual que se puede comer y beber mal, y se puede comer y beber para el Señor, también se puede ayunar mal y orar mal. Porque tú puedes hacer ayunos, pero si tus ayunos no se corresponden con lo que las Escrituras dicen que es un ayuno, es decir, si tú haces ayunos con otras intenciones, que las intenciones que la Biblia enseña, el propósito que tiene el ayuno para el Señor, entonces dime si tu ayuno es espiritual. No lo es. No te engañes. Se puede ayunar por las razones más equivocadas del mundo y se puede orar de las formas más equivocadas del mundo. ¿No te has descubierto a ti mismo, a ti misma, en ocasiones orando egoístamente, con el único propósito de convencer a Dios de algo que tú quieres? Y luego, pasando el tiempo, has mirado para atrás y has dicho, menos mal que no me hizo caso. ¿No? ¿Nunca te ha pasado? Que has orado y has dicho que hay que orar insistentemente, voy a retorcer el brazo de la voluntad de Dios con mi insistencia. Voy a ser la viuda más impertinente hasta que Dios me haga caso. ¿Y es tu voluntad o es la suya? Es difícil de saber en el momento. Lo que te estoy diciendo es que no es más espiritual orar o ayunar que comer o beber, ni viceversa. Depende siempre del novio. Si los amigos del novio están al lado del novio, el espíritu del novio guiará todos los momentos. Ahora estamos de celebración. Pues muy bien, lo que Jesús diga. Jesús dice que comamos y bebamos, lo hacemos. Ahora ayunar. Lo espiritual es hacer lo que el Espíritu dice, no es hacer algo concreto. Y esto es una enseñanza delicada y compleja, porque enseguida alguien puede decir, bueno, el pastor está diciendo que ayunar y orar están mal. No, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se puede hacer mal. Que lo que importa no es que se haga, lo importante es por qué se hace y hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios.
De hecho, Jesús no era muy fan de las oraciones largas, repeticiones vanas, ¿no? Entonces, ¿hay que orar? Por supuesto que hay que orar. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Pero, ¿has estado alguna vez en una cena con tu pareja, con tu marido, con tu mujer, con tu novio, con quien sea que tú quieres, y ha estado ahí contigo, hablando contigo, pero te has dado cuenta que no estaba atento a ti, que estaba mirando el móvil así? O sea, que está en la conversación, pero que no está por ti. ¿Te vale esa conversación? A ti no te vale. Es como, no es una conversación real, o sea, no estás aquí conmigo. Sí que estás hablando, pero no estás aquí conmigo. Pues lo mismo con la oración. A veces que estamos hablando a Dios cosas... Sabemos el lenguaje. Repetimos cosas como loros, frases, a veces por no sentirnos mal, a veces... Entonces, y esto, a estos fariseos y a estos doctores de la ley, les hace tensionarse mucho más con Jesús. Porque ahora resulta que ellos traían una vida espiritual concreta y llega Jesús y parece que lo quiere desmontar todo. Y esa tensión va subiendo. Y el último texto son dos textos, capítulo 6, versículo 1 al 5 y del 6 al 11, son dos textos que voy a unir porque en los dos textos el protagonista o parte del protagonista es el sábado, que para un judío es lo más. De alguna manera es un símbolo de la ley que Dios les ha dado. En la ley, Dios ha establecido el sábado como un día de descanso semanal. Y los judíos han ido reconstruyendo y construyendo y reconstruyendo qué es lo que ese día se hace y lo que no se hace. Y tienen un montón de normas al respecto. Pero, si tú te vas al Éxodo, si te vas al texto bíblico, descubres cuál es la intención de Dios con ese día. Y cuando lees eso, descubres que en ningún momento Dios está diciendo que si el sábado puedes cargar 40 kilos o 20, si puedes rescatar o no a una mula de un hoyo, si puedes sanar la mano de un hombre enfermo o no. Todo eso no lo dice Dios. Lo dicen personas hablando de eso. Entonces tienes dos escenas. La primera es en el campo. Están en el campo y los discípulos empiezan a coger espigas y a comer. Y les dicen esos fariseos que están en el campo. O sea, esto es asedio, es delito de odio, les están persiguiendo por todos lados, a ver cómo les pillan, ¿no? Están ahí y les dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? No encontrarás ni un versículo en toda la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, que diga que lo que están haciendo los discípulos está mal. Los judíos habían decidido que el Sabbat no se podía trabajar y habían definido qué es trabajar. Porque ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajar? ¿Tender la ropa es trabajar? Ya te digo yo que sí, que la tiendo. Pero no me paga nadie por ello. ¿Pero es trabajar o no? Es un trabajo de amor, es un trabajo para continuar para adelante y tener ropa, ¿no? Entonces podemos empezar a estipular que el Sabbat se pueden poner 3 pinzas como mucho, pero 5 pinzas ya no. Estoy siendo irónico con el límite al que llevaron las cosas. Estos fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no se puede hacer en sábado? Lo que no se podía hacer en sábado era trabajar, comerciar, pero coger unas espigas y comer porque tienes hambre no es trabajar, ni es comerciar, ni es robar en el campo, es espigolar y está reconocido en la ley de Dios también, que parece que no conocían. Pero lo gracioso de este texto, lo realmente irónico de este texto, es que cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué hacéis esto que no es lícito? Él podía haber dicho perfectamente, no tenéis ni idea de la ley, chicos, leedla un poco mejor, estáis equivocados, pero lo que hace es que ahora empieza él a provocar. Hasta aquí es como preguntas en las que se quieren disputar con él, quieren pelea con él, quieren tensión con él. Y hasta aquí Jesús no... Pero ahora Jesús va a devolver preguntas y van a ser las preguntas de Jesús las que tensan realmente el ambiente. Porque les va a decir, me estáis diciendo que, ¿por qué mis discípulos hacen esto que no es legal? Pero en verdad no estáis correctos. Pero, ¿os habéis fijado cuando el rey David, que eso sí está en la Biblia, cogió de los panes de la proposición y los comió y les dice Jesús, lo que no es lícito? ¿Y también se lo dio a los que con él estaban? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Está diciendo, si queréis encontrar una mancha en lo que tiene que ver con cumplir la ley,
¿por qué no señaláis al rey David cuando hizo esto? Que está escrito que no se podía hacer. Y sin embargo, ahí está, escrito en el texto. Y no ves que Dios le regañe, no ves que Dios le envíe un rayo, no ves que pase nada. Pero claro, vas a tocar tú al rey David siendo judío, ¿sabes? Y los deja sin respuesta y seguramente más confundidos que todas las cosas. Y les va a decir, yo soy el Señor del Sábado. Y esto era completamente innecesario. No hacía falta subir más la tensión. Está diciendo lo que él quiere decir. ¿Sabes qué significa yo soy el Señor del Sábado? ¿Has visto alguna película de Clint Eastwood? Yo soy la ley. En el sentido chungo, cuando sacan pistolas y tal. Jesús está diciéndole a estos fariseos, yo soy la ley. ¿Os creéis que la ley es el sábado? Yo inventé el sábado. Es idea mía. Yo soy la ley. ¿Quieres medir la ley? Mídeme a mí. Deja de medir el sábado. Mídeme a mí. Y hay una segunda escena, que ya es el punto más tenso de la situación, que vuelve a ser en sábado, es la que tienes desde el versículo 6 en adelante, donde no solo es sábado, encima meten la sinagoga para meterte todos los elementos judíos ahí. Sucede en una sinagoga, podría haber sucedido en un mercado, pero no, sucede en la sinagoga. Hay un hombre con la mano mal, enferma, y estos mismos están esperando a ver si Jesús hace lo que tiende a hacer todos los días, que es sanar. Pero resulta que ellos han decidido que sanar es trabajar y el sábado no se puede sanar, porque el sábado no se puede trabajar. Y nos hace gracia, en parte, porque vemos lo ridículo que llega a ser. No te das cuenta de cómo vas retorciendo las cosas hasta el punto de no entender nada. Y Jesús les va a hacer una pregunta. Aquí ya no le preguntan nada a él. Es Jesús el que llama a este hombre y le dice, ponte aquí en medio. Está provocando. Está haciendo las cosas así, delante de todo el mundo, que todo el mundo lo vea. Lo pone en medio. Y no hace, solo lo pone en medio. Entonces les hace una pregunta a estos fariseos y doctores de la ley. Les pregunta, ¿es lícito, o sea, está bien por la ley de Dios, es lícito, en sábado, que es lo mismo que preguntar, ¿qué está bien según la ley? ¿O qué es la ley según la ley? Y les dice, ¿hacer el bien o hacer el mal? ¿Para qué es la ley? ¿Para salvar la vida o para destruirla? Pero vosotros queréis usar el sábado para impedir que sane. Queréis usar el sábado para impedir que dé vida. Y de ahí salieron, y puedes verlo ahí en el texto y también en Marcos capítulo 3, con esa tensión salieron decididos a matar a Jesús. Si no te has dado cuenta de cómo está la cosa, estos hombres salieron de esa sinagoga. ¿Sabes cuando somos los evangélicos, somos así? Salimos del culto y alguien fuma en la puerta y todos. ¿Sabes cómo somos así? Pues estos salieron y en la puerta de la iglesia empezaron a confabular que iban a matar a Jesús. No sé cómo hacer más visual las escenas. Matar a Jesús. Tu amor, tal, no sé qué. Oye, matamos al pastor. Ese es el... Matar a Jesús. Es la tensión máxima. Ya no queremos sacarlo de en medio. Estamos dispuestos a matar. Vamos a pelear por si el sábado se hace esto o lo otro, pero matar, hasta ese punto el ser humano se tuerce y no entiende. Y Jesús se pone enfrente y les dice, yo soy la ley. Olvídate de todo y mídete conmigo. Mírame a mí y mídete conmigo. Quiero acabar con unas preguntas. Ya te aviso, son muchas preguntas. O sea, no quiero como saturarte y que digas, ay, no puedo responder a tantas preguntas. Son como 2 o 3 preguntas por cada parte, o sea, 8 o 10 preguntas. Pero la idea no es ni que te las apuntes, la idea es que las escuches y quizá alguna de esas preguntas sea para ti. La que sea para ti te acordarás seguro. No necesitas apuntar nada, ¿me entiendes? ¿Puede o no puede Jesús perdonar pecados? Esa pregunta es muy fácil de responder, sinceramente.
Todos en la sala responderíais lo mismo. Hasta los que tuvierais dudas diríais, sí. La pregunta que es realmente difícil de responder no es si puede o no puede perdonar pecados. La pregunta difícil de responder es, ¿puede Jesús perdonar mis pecados? Esa es muy diferente. No solo es un posesivo que cambia la pregunta. Porque yo te digo, oye, ¿puede Jesús perdonar pecados? Tú dices, sí, teoría. Pero ¿puede perdonar mis pecados? Pero tú vas viviendo por la vida, pecas y constantemente tienes pensamientos de esto no le va a gustar nada a Jesús. Y dejas de hablar con él, dejas de mirarle a la cara por la vergüenza que sientes, por tu miseria, por tu pecado, por tus historias, y no vas a pedirle perdón por tus pecados. Lo que haces es irte a otra habitación donde no te lo encuentres, esconderte porque le oyes paseando por el jardín, alejarte y empezar a decirte cosas a ti mismo como esto ya no me lo va a perdonar. O sea, sí que lo perdona, claro que lo perdona, pero vas a teorizar. Claro que lo perdona, pero es que llevo 2 semanas haciéndolo todos los días. Es que ayer le pedí perdón por lo mismo, y antes de ayer, y el otro. ¿Cómo va a perdonarme ya? Y empiezas a generar tu propia teología ridícula, perdón, las ofensas, tan ridícula como la de los judíos. Igual de ridícula. Tu propia teología que es capaz de llevarte a, para mí, una de las mayores rebeldías del ser humano. Cuando pensamos en un rebelde, pensamos en el hijo pródigo. Alguien que, tal, dame mi dinero y me voy y monto un lío y tal. ¿Sabes cuál es la mayor rebeldía? Que Jesús te perdone y tú tengas el morro de no perdonarte. Que Jesús esté en una cruz clavado, muriendo por ti, diciéndote, te lo perdono todo, hijo mío, y tú digas, no, esto no. Tú dirás lo que tú quieras, pero yo sé que no me lo merezco. Tú sabes mejor que Él sobre la vida y el perdón de pecados. Que Él esté ahí muerto en una cruz, diciéndote, esto lo hago para perdonar tus pecados, y tú digas, ¿cómo vas a perdonarme esto? No puede ser. Si llevo 10 años cayendo recurrentemente en esto, ¿cómo me lo vas a perdonar? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con lo que Él diga o con lo que tú digas? Porque esto para mí es rebeldía. Es mi rebeldía, es la rebeldía de mi corazón. Me lo tengo que ganar yo. Eso mismo que le niego a Él perdonarme, si me porto bien 3 o 4 días seguidos, ya me siento bien. ¿No te pasa eso a ti? ¿No te pasa? Claro que te pasa. Entonces, como te has portado bien 3 o 4 días, ahora sí te mereces el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué estás diciendo? Que tú te lo ganas, que tú te lo curras, que tú te lo trabajas. Tú no puedes hacer nada, porque tenían razón los fariseos y los doctores de la ley. Solo Dios puede perdonar pecados. Quizá alguno diga, pero un momento, la Biblia también nos dice que nos perdonemos unos a otros, que si uno peca contra mí, que yo le perdone. ¿Verdad que dice eso la Biblia? ¿Pero no puede solo Dios perdonar pecados? Pues mira, de forma absoluta, solo Dios puede perdonar pecados. Pero cuando nos pide que lo hagamos, cuando nos pide que nosotros perdonemos los pecados que otros cometen contra nosotros, lo que nos está diciendo es, imitadme, haced lo que yo hago, tened la misma naturaleza que yo. De hecho, si te vas a Mateo 18, un texto que habla sobre el perdón de pecados, sobre el perdón, y dice, cuando uno peque contra ti, ve tú, conoces todo el texto, dice, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y hay gente que se flipa interpretando eso, pero eso está en el contexto del perdón, que significa que cuando te ofenden y hay pecado que rompe la relación, que hace daño, cuando tú perdonas, muchas veces la persona no solo recibe tu perdón, recibe el perdón de Dios a través de tu perdón. Porque cuando rompemos las relaciones así, también quedan rotas así. ¿Tú te crees que puedes ir con todas las relaciones rotas por aquí y tu relación con Dios está como si nada? No se puede. Cuando tú tienes una pelea fuerte en tu casa con tu hermano, tus padres también tienen un problema. Ellos no se han peleado con nadie, pero sus hijos están peleados y están sufriendo con el tema. Y hasta que eso no se arregle, ellos no estarán bien tampoco. Cuando tú perdonas a otro, Dios puede perdonar a ese otro a través de tu perdón también.
¿Puede entonces Jesús perdonar tus pecados? ¿Recuerdas a Leví, al que llamó Jesús? ¿Quién es justo? ¿Quién no es justo? Pues ya hemos visto que justos ni uno, ¿no? Te voy a decir algo sobre el llamamiento de Leví y la relación que existe entre tu concepto de la justicia y las relaciones personales. No te voy a preguntar por cómo crees o ves tú la justicia. Y por favor, no te hagas trampa con la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿vale? No te hagas trampa. Solo en tu cabeza, no te hagas trampa a ti mismo porque es una pérdida de tiempo. Piensa en tus relaciones. Piensa en con quién te relacionas, en cómo te relacionas y qué dice eso sobre cómo tú crees que es la justicia de Dios. No, yo solo me relaciono con mi familia, solo me relaciono con los que me caen bien, solo me relaciono con... La pregunta es, ¿está tu vida y tu corazón realmente abierto a relacionarte con gente que en verdad jamás elegirías tú? Que incluso es gente que tú los ves y dices, no sé yo si quiero saber nada de este. Te mira a ti porque estás delante, no por otra cosa, ¿eh? No sé si yo querría... ¿Tu corazón está abierto a relacionarte con esa gente? Porque, y aquí viene el punch, si no estás verdaderamente dispuesto a relacionarte, o sea, si Jesús no puede abrir tu corazón y tu cabeza a relacionarte con gente como Leví, gente que tú jamás elegirías, no has visitado su casa, no has sido invitado a su comida. Si no estás dispuesto a relacionarte con esa gente, si no tienes eso, estás mucho más cerca de estar sentado en la mesa de los fariseos que en la de los publicanos. Y Jesús está sentado con los publicanos. No, yo solo me relaciono con los de mi edad, con los de mi país, con los que tengan estudios universitarios, porque los ignorantes a mí no tienen nada que enseñarme. Yo solo quiero gente que sepa cosas. Es muy aburrido. No, con estos, con aquellos, con los guapos. Feos, no tengo una reputación que mantener. Con los del Barça, con los de Madrid, no sé, con estos, con aquello, tal. Haz tú las divisiones que tú quieras. Segmenta como tú quieras, lo que el ser humano está haciendo todo el tiempo. No, los arminianos, no, yo solo con calvinistas. No, con los que crean que el espíritu son tripartito, espíritu, alma y cuerpo, no, solo con los que crean que son... Tú vas haciendo todas tus divisiones y le vas cerrando las puertas a un montón de gente porque esa gente no se merece que Jesús los llame. Pero viene Jesús y los llama. Y te descubres a ti mismo sentado con los fariseos, mirando a los demás desde lugares muy alejados a los lugares desde los que Jesús mira a la gente. Tienes que pensar en esto. Necesitas pensar en esto. ¿A qué te está llamando Jesús? ¿A quién te está llamando Jesús? El Espíritu es el Espíritu de Jesús. Sorpresa. El Espíritu es el Espíritu de Jesús. El Espíritu es el que enseña y recuerda lo que Jesús nos dijo. Jesús es el Espíritu. ¿Has pensado alguna vez en Jesús como persona espiritual? Cuando queremos pensar qué es ser espiritual o qué no lo es, solo es pensar en gente que conocemos, o uno dice, pues Billy Graham, que oraba todas las noches 4 horas, el otro que no sé cuántos. Pensamos en cosas así, ¿no? Cosas que a nosotros nos parece, desde nuestro conocimiento, que esto es ser espiritual. Pero es que no veo a nadie que diga, yo para ser espiritual miro a Jesús. Pero Jesús es el Espíritu. El Espíritu es Jesús. ¿Sabrá algo Jesús sobre lo que significa ser espiritual? ¿Y si resulta que dejamos de mirar a tantos lugares a los que miramos? Espiritual es el que va a 3 cultos a la semana, espiritual es el que hace esto, el que sirve aquí, el que esto, el que no, el que suma, el que... Si se convierten, si sana. Una gente que usa sus dones y sana a personas y dices, esto, aquí está, aquí está. ¿Has leído Mateo 7? Hay gente de esa que va sanando gente que luego cuando se encuentren con Jesús, Jesús dirá, ¿pero quién sois? Si yo no os conozco. Es duro, pero está ahí.
No te dejes llevar por lo que ves necesariamente. Quizá no va por ahí la cosa. Quizá no va por ahí. Jesús es el Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Mira a Jesús. ¿Qué es ser espiritual si miras a Jesús? Claro, tu trabajo es hacer un salto de siglos. Él fue espiritual en la época en la que vivió y a ti te toca descubrir cómo ser, cómo aplicar eso, cómo realmente ser espiritual en una época muy distinta, con retos muy diferentes. Pero Él es la persona espiritual. Vamos a mirarle a Él y que nos diga cuándo comer, cuándo orar, cuándo beber, cuándo ayunar, y que lo hagamos porque el novio nos lo dice. Porque estamos al lado del novio y le seguimos. Y ahora es tiempo de celebración y ahora es tiempo de intercesión, lo que Él diga. Eso es ser espiritual. Entonces, aquí la pregunta sería, Jesús, ¿cómo puedo entenderte espiritualmente? ¿Cómo puedo mirar tu vida y entender que tú eres realmente una persona espiritual? Acabo con unas preguntas más sobre el último texto. Señor, podrías preguntarle, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Por qué te sirvo? ¿Para qué te sirvo? ¿Por qué me congrego? Sé que hay textos que hablan de estas cosas. ¿Qué espero sacar de lo que hago? ¿Qué espero yo sacar de lo que hago realmente? ¿Debo esperar algo, en verdad, de hacer algo? Cuando hago algo para el Señor, ¿debo esperar algún retorno? ¿Cómo hago si aunque yo sé aquí que no debería esperar nada por hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer, en verdad sigo esperando cosas cuando hago cosas? ¿Demasiado filosófico? Porque todos estamos haciendo cosas para el Señor y no dejamos de ser carnales en ello muchas veces. Quizá es uno de los mejores lugares en los que esconder la carnalidad, en el servicio al Señor. Y hago cosas para el Señor y estoy deseando reconocimiento. No me lo reconozco ni a mí mismo, pero estoy deseando reconocimiento. Estoy deseando una posición, estoy deseando que se me mire con ciertos ojos, estoy deseando unas palabras, una gratitud, un sentimiento de aceptación, una afirmación de otros, algo. Y la pregunta para mí aquí es, Jesús, ¿cómo puedo estar satisfecho en ti? ¿Cómo hago para estar satisfecho en ti? Porque no es que esté mal nada de lo que hagamos, entendedme. Está mal orar, ayunar, comer o beber. En sí no está ni bien ni mal. Depende de cuál es la razón por la que la estás haciendo. Si estás realmente satisfecho en Jesús, entonces todo tiene sentido. Porque no oras para conseguir nada porque ya estás satisfecho en Jesús. No ayunas para doblar la voluntad de Dios porque ya estás satisfecho en Jesús. No comes porque te falte nada porque ya estás satisfecho en Jesús. A lo largo de la historia de la Iglesia, los teólogos han formulado esta pregunta de una forma distinta. Han dicho, ¿es Jesús suficiente? Esta no es una buena palabra en España porque ya sé que ha cambiado la forma de puntuar en los colegios, pero cuando yo estudiaba, sacar un suficiente era sacar un 5 sobre 10. Significaba, has estudiado lo suficiente como para no quedarte en este curso. Has estudiado lo suficiente para pasar de curso. Esa no es una buena nota, un suficiente en la educación española. Y eso nos hace pensar de una forma mala sobre la suficiencia de Cristo. Cuando hablamos de que Jesús es suficiente, significa que absolutamente todo lo que necesitemos está satisfecho en Él. No necesitamos nada más. Nada. Y todo lo que te agobia, todo por lo que tienes incertidumbre, todo por lo que tienes ansiedad, no están haciendo otra cosa que indicarte y señalarte que no estás suficientemente satisfecho en Jesús. Y estás disputándote con Él
porque hay cosas que no tienes. Y te hago unas preguntas quizá raras, pero quizá en este momento tienen sentido. ¿Estás económicamente satisfecho en Jesús? Eso no significa tener una cantidad de dinero al mes concreta. Significa que tengas la que tengas, no condiciona tu corazón. Sabes vivir en la abundancia y sabes vivir en la escasez. Y cuando algo te aprieta de alguna manera por un lado o por otro, sabes estar en Jesús, estás satisfecho en Él. Sí, se pasa mejor y peor, nadie va a engañarse, pero estás satisfecho en Jesús. ¿Puedes estar emocionalmente satisfecho en Jesús? Esta es de las más chungas. Si pensáis que el dinero afecta, las emociones son peores. Cuando no estamos emocionalmente satisfechos en Jesús, no dejamos de ser víctimas constantes de otras personas en las que ponemos nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Una nueva persona que por fin satisfará mis emociones. Pero esa persona no puede satisfacer tus emociones. Solo Jesús puede satisfacer tus emociones. ¿Estás sexualmente satisfecho en Jesús? ¿Qué locura es esta? Pues mira, si no lo estás, si no puedes satisfacer tu ser sexual, que lo ha inventado Él, es una creación suya, en Él, mira, cualquier situación puede ser el amargue de la vida. Ser soltero puede ser un amargue. Ser casado puede ser un amargue también. Ser viudo puede ser un amargue. Cualquier situación te puede llevar a rencores, a cualquiera. Porque no estás satisfecho en Jesús. Porque si estás satisfecho en Jesús, aprendes a vivir, y no a sobrevivir, sino a vivir en la abundancia, en la escasez, en cualquier cosa de la vida. En cualquier cosa de la vida. ¿Es Jesús suficiente para ti? Quiero orar para finalizar. Luego hay un par de anuncios y acabamos. Y como te decía, montones de preguntas han circulado. Seguramente hay alguna que se queda resonando en tu cabeza. Llévate esa. La que se quede resonando por tu cabeza probablemente es una pregunta que a lo mejor el Señor quiere usar para tratar contigo, hablarte de algo. Esta mañana, lo he compartido en el otro culto, pero como son dos cultos, lo repito. Esta mañana orando he pensado lo siguiente. Igual os parezco muy carnal, pero es lo que hay. He pensado, este domingo será como un domingo cualquiera. Habrá gente que entrará por la puerta, se sentará, cantará, escuchará y se irá. Y con esto, lo que yo pensaba es, pues los procesos que tenemos las personas con Dios. No todos los días es un momento para todo el mundo, para todo. Yo mismo, un montón de domingos, vengo, me siento, canto, escucho y me voy. Y lo cierto es que parece que vista con un impermeable. Todo lo que suceda, todo ese agua que cae, me moja, pero patina por el plástico y cuando salgo de aquí me quito el impermeable y sigo viviendo. Y hoy no va a ser un día diferente. Pero quizá alguna de las preguntas, algo está resonando en tu cabeza, quiero invitarte a que te atrevas a dialogar con esa pregunta. Solo en tu casa, donde seguro solo te podrá condicionar el Espíritu de Dios. Así no te podrá condicionar nadie con un micrófono, ni el momento social, ni el momento religioso, nada. Te llevas tu pregunta y en tu casa, en soledad, con el Señor, te sientas y hablas con Él de esa pregunta. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Si prefieres vestir el impermeable porque estás en negación de cualquier cosa, es legítimo porque somos humanos también. Pero es una lástima porque perdemos oportunidades de hablar con nuestro Señor. Déjame que ore. Señor, te quiero pedir que nos ayudes porque lo necesitamos. Necesitamos mucho tu ayuda. Se nos hace difícil vivir de acuerdo a tu palabra, reconocer que tú eres la ley, Señor, que tuya es toda la autoridad, Señor, en todas las cosas de la vida. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Así que te pido que ayudes a cada persona que está escuchando este mensaje, estas preguntas,
a dialogar contigo, Señor. A coger alguna de estas preguntas que creo que tú nos haces y ponerse a hablar contigo y poder escucharte, Señor, sin ningún impermeable, ningún escudo protector. Te lo pido en tu nombre. Amén.